Este viernes regresa a la acción el Clausura 2022, luego de, bueno, lo que sucedió el pasado 5 de marzo en el Estadio La Corregidora, los hechos violentos en el partido entre Querétaro y Atlas, y luego además de haber conocido las sanciones por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. Sanciones que vamos a revisar para arrancar este tema junto a Rafa Puente, Barak Feber y Mauricio Pedrosa, porque después de haber sabido ya lo que aconteció tras la Asamblea Extraordinaria, sabemos que la Comisión Disciplinaria determinó que Querétaro pierde el partido por marcador de 0-3, jugará un año como local a puerta cerrada, inhabilita a la actual administración por 5 años, el grupo de animación de Querétaro está impedido para asistir en 3 años a los partidos como local, dicta poner a la venta el club antes de la terminación del año 2022 y una multa económica de 1.5 millones de pesos. ¿Cómo se vuelve a la normalidad ahora, Mauricio? Porque esto está muy fresco y no creemos se podría olvidar tan fácil estas sanciones que para muchos no estuvieron a la altura de los acontecimientos. ¿Ahora qué? ¿Qué continúa? Saludos para todos. No podemos volver a la normalidad. Es imposible poder regresar a la normalidad en los estadios después de lo que pasó en Querétaro. Entiendo la necesidad de volver a jugar, pero de ahí a que el aficionado se sienta con la capacidad o con la confianza de regresar como antes a una cancha de fútbol, no lo vamos a ver. Y no lo vamos a ver porque no se tomó la decisión más importante, que fue alejar completamente de los estadios, de las gradas, a los que provocan la violencia en el fútbol, las barras bravas, porque hay que decirlo así, son barras bravas, no como en la conferencia de prensa, ni John de Luisa, ni Mikel Arriola quisieron decirles por su nombre, barras bravas, no son grupos de animación. Grupos de animación son las familias, los grupos de amigos que van y apoyan a sus equipos, esos son grupos de animación. Barras bravas son aquellos personajes que todavía, y creo que después de ayer, con mayor razón, nos hemos dado cuenta, tienen un peso específico adentro de muchos clubes, y no de cualquier club, de clubes importantes en el fútbol mexicano. De ahí que no tuviera el valor la gente que dirige el fútbol mexicano para eliminarlas por completo. Hay ciertas medidas, porque podemos dividir, yo creo incluso que es necesario dividir las medidas anunciadas ayer. Las primeras que afectan al Club Querétaro, yo era partidario de la desafiliación. Entiendo los motivos para no llegar a la desafiliación, que es proteger a categorías inferiores, equipo femenil, gente que cobra del club, lo entiendo. Pero la otra parte, que para mí era la más importante, porque eso iba a marcarnos el rumbo que toman los ejecutivos del fútbol mexicano, me parece que es una decisión incompleta, débil, peligrosa. Es muy peligrosa, porque para mí ayer le dio poder a las barras bravas de que permanezcan, más allá de que no puedan viajar las visitantes, pero todos sabemos cómo incluso dentro de barras de los mismos equipos tienen broncas y problemas entre ellos. El no erradicarlas es no solucionar el gran problema que vivimos todos tristemente el sábado en La Corregidora. No fue suficiente para sentar un precedente y llevar a cabo medidas extremas, todo lo que vimos, esas imágenes. Entonces, Rafa, ahora, ¿qué sigue a tu juicio? Bueno, mira, yo la verdad lo expone perfecto, Mauricio. Para mí no hay vuelta de hoja, no sirven absolutamente para nada, más sirven para alterar todo, para descomponer todo lo que venía siendo una estructura de fútbol a nivel mundial. Y en el caso concreto de México, la verdad, deteriorando incluso no solo en el aspecto deportivo, en el aspecto económico, porque antes lo deben de recordar ustedes bien, y yo me apego mucho a eso porque fue la época que me tocó vivirlo como jugador. Los partidos interesantes, por ejemplo, en el Estadio Azteca, se jugaban con 110,000 espectadores. Sí. Todo esto de las barras, lo único que ha provocado es que se tengan restricciones para el aficionado, que cada día el aforo sea más chico, y sin embargo sin poder controlar el vandalismo de estos sujetos que no son seguidores de un equipo, son una serie de vivales, delincuentes, sicarios, y que la verdad han venido a entorpecer. Creo que lo más importante era tajantemente decir, esto se acabó, punto, se acabó,
aunque juegues con 15,000 espectadores, pero que la gente se concientice, que se vaya educando el tema, a que poco a poco se retome la confianza, se vuelva a los estadios en un ámbito familiar como corresponde, como debe de ser, y no lamentablemente como sucedió, como lo vimos todos y que desgraciadamente viene a ensuciar, a marcar al fútbol mexicano porque esto ha trascendido mundialmente. Respecto a la decisión y entendiendo que cada quien puede tener un punto de vista diferente, la sanción para una directiva que apostó por adquirir un equipo que no lo ha terminado o no lo ha podido pagar porque el principal accionista, que era Escalante, se abrió para comprar por otro lado el Atlante. Hay que recordar que este grupo venía de manejar el Atlante en Cancún, sí con algunos inconvenientes, pero no tan experimentados en su trabajo dentro de lo que es la función propia de dueño, de directivos. Y bueno, pues estos hombres han sido suspendidos 5 años, me parece exageradísimo, exageradísimo. ¿Por qué? Porque no los considero directamente los responsables. O sea, sí tienen responsabilidad, como también lo tienen la gente de los rojinegros del Atlas respecto a la postura de su barra. Entonces, yo creo que suspender a estos directivos que han apostado y que están, porque lo vemos jornada a jornada, tratando de hacer las cosas bien con el equipo de Querétaro, bueno, se les fue de las manos, su seguridad no les respondió como seguramente ellos pretendían o querían, pero bueno, pues así es esto, ya está hecho. Sí. 5 años fuera del fútbol, prácticamente aniquilaste la historia del Querétaro. ¿A quién le puede interesar el Querétaro que tiene un año de veto, que no va a poder jugar con público y que agrégale, tienen 5 años de suspensión, entre otros, Adolfo Ríos? Adolfo Ríos, que siempre ha sido un jugador, la verdad, con una imagen limpia, un jugador muy profesional, un directivo muy respetuoso, muy correcto. Incluso sabemos que está ajeno a cualquier tipo de situaciones turbias que se manejan o sucias, como llevarse comisiones por debajo del agua, por la religión que profesa y está en todo su derecho. Pero y meterle 5 años me parece Sí. francamente muy arbitrario. Ahora, ¿cuánto tiempo durará ese tiempo de lamentos? Valga la redundancia, Barak, las quejas, o habrá memoria corta. No, desgraciadamente es un bucle, lo hemos vivido, no sabemos, es imposible predecir qué va a pasar, pero sí podemos hacer apuestas basado en lo que hemos visto y esto lleva muchos años y es eso, que ahora estamos escandalizados, que va a aplicarse medidas como las que hemos visto y que al fin y al cabo de 1, 2, 3 semanas o 3 meses vamos a volver a tener incidentes y si no, en un año y es algo que no se ha logrado controlar porque no se han hecho cambios drásticos y eso va más allá del fútbol, porque todo lo que dicen Rafa y Mau, por supuesto que llevan razón, pero además hay un tema que ya va más allá de las posibilidades de la Federación Mexicana de Fútbol y tiene que ver con las leyes que maneja mejor que nadie aquí Mauricio. Mientras el castigo, ¿no? de los delincuentes o de los criminales, porque hay que separar entre delincuentes y criminales, y aquí ya estamos hablando de criminales, siga siendo el que es, ¿no? Es decir, prácticamente nulo, aquellos pocos detenidos, porque además es eso, ¿no? Los pocos detenidos en relación a la gente que le hace daño al fútbol y a la sociedad y el nulo castigo que hay al final para ello, ¿no? Y para eso tienes que hacer un montón de cosas y cambiar las leyes y eso ya trasciende al fútbol. Es una realidad que no va a cambiar hasta que no se hagan cambios para prevenir, ¿no? Porque gente abusiva, gente mala, gente sádica, desgraciadamente va a seguir existiendo y más en una sociedad descompuesta como la mexicana. Pero es algo natural. Lo que puede hacer la sociedad, el fútbol y todos, pero obviamente basados en leyes que castiguen, es limitar a esta gente mala, limitar a esta gente sádica, limitar a esta gente que desgraciadamente siempre va a existir, pero que debe tener un castigo para por lo menos prevenir que ocurra lo menos posible. Y eso, después de lo que pasó en Querétaro, era una buena oportunidad para por fin tapar el hoyo en el pozo, ¿no? Y no se está haciendo. Y en función a eso, Mauricio, ¿por qué la liga falla justo en este momento donde se podrían haber establecido reglas claras? Porque las barras bravas han penetrado estatus bien importantes de las directivas. Veamos lo que pasó en Monterrey. En Monterrey el otro día se presentaron los barras bravas afuera del barrial donde entrena Rayados
increparon con una facilidad, con una libertad pasmosa a los futbolistas. Afortunadamente no pasó nada, pero la posibilidad de que hubiera pasado algo estaba ahí, porque nunca llegó un elemento de seguridad del club o que el club llamara a la policía para evitar. Hombre, no estoy viendo que detuvieran a nadie, nadie cometió un delito, es verdad, pero por lo menos para tener una vigilancia sobre un pasaje que pudo haber sido muy peligroso. Las barras bravas tienen controles importantes sobre lo que pasa en el fútbol. Controlan reventa de boletos, controlan venta de bebidas alcohólicas afuera de los estadios, controlan viajes. Ahora, en teoría, pues los viajes por lo menos ya no los van a tener, pero controlan muchas cosas. Y por eso yo creo que adentro de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, hubo un temor muy grande en tomar la decisión que había que tomar, porque iban a tocar intereses económicos de gente con la que tienen ciertos compromisos. Yo insisto, antes, cuando nacieron tristemente en México, los clubes tenían control sobre las barras. Ahora la realidad es que las barras tienen control sobre los clubes, al grado de que cuando se tuvo que tomar una decisión para eliminarlas, no se tomó. Por eso, porque hoy hay barras que tienen control de cosas que pasan adentro de los clubes de fútbol en primera división en México. Javier Aguirre llegó a hablar de eso, lo de Monterrey, diciendo que hay jugadores que prefieren no ir a la Liga MX precisamente por el contexto social. Entonces, allí tenemos muchas respuestas para cuando alguien decide o no ir al fútbol mexicano. Y bueno, seguimos hablando de esto porque nosotros no tenemos memoria corta y nuestro papel es seguir hablando de cómo podemos mejorar como sociedad y cómo podemos evitar que esto vuelva a repetirse.